Hoy vamos a culminar con revisando el material que hemos dado. Nos falta concretar la parte histórica de el Imperio Absoluto. Una vez terminemos con el Imperio Absoluto, vamos a pasar entonces a las personas jurídicas en Roma. Vamos a completar nuestra primera parte de nuestra clase de hoy, entonces hablando del Imperio Absoluto. Muy buenas tardes, Jessica y Diego, bienvenidos a nuestra clase. Jessica y Diego. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Entonces, nos falta entonces concretar el Imperio Absoluto. El periodo que conocemos con el nombre del Imperio Absoluto es el cual en que todos los poderes se van a concentrar en manos del emperador. Bienvenida, Joelis, a nuestra clase. En esta parte, todo el poder se va a concentrar en manos del emperador. Esta va a ser una época de franca decadencia y va a abarcar desde el inicio del reinado de Diocleciano, aproximadamente en el año 284, hasta la caída de la ciudad de Roma en el año 476. Por lo que toca al Imperio Romano Occidental y hasta 1453, fecha en que cae la ciudad de Constantinopla. Y termina así el Imperio Romano de Oriente. Durante todo el periodo del Imperio Absoluto se dieron incontables levantamientos y guerras civiles, así como las conocidas invasiones de los pueblos bárbaros, a quienes resultaba cada vez más difícil contener. En el año 330, el emperador Constantino se vio en la necesidad de trasladar la capital del imperio a la pequeña ciudad de Bizancio, situada en el estrecho del Bósforo, y a la que le dio el nombre de Constantinopla. Este emperador se convierte al cristianismo y lo reconoce como una religión del Estado romano. Constantino es el que da el paso fundamental, primero en prohibir dar muerte a los cristianos y segundo, luego de su decreto, el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. En el año 305, Teodosio I va a dividir al imperio entre sus dos hijos. Adjudica a Honorio el imperio de Occidente con capital en la ciudad de Ravenna y al norte en la península itálica, mientras que el imperio de Oriente con capital en Constantinopla va a quedar en manos de Arcadio. Al imperio occidente le va a esperar una vida breve. En el año 410, Roma es saqueada por el rey bárbaro Alarico y pocos años después, en el año 476, el último emperador de Occidente, que curiosamente lleva el mismo nombre que el fundador de Roma, Rómulo Augustulo, se rinde ante el avance incontenible
de las invasiones germánicas y es destronado por Odoacro. El Imperio de Oriente o Imperio Bizantino tendrá todavía una larga existencia en la que va a gozar de momentos de triunfo hasta su caída, cuando la ciudad de Constantinopla va a ser tomada por los turcos en el año de 1453. El periodo del Imperio Absoluto, decíamos, después de este salto de internet que tuvimos, decíamos que el periodo del Imperio Absoluto corresponde en cuanto a la historia del derecho se refiere a la fase del derecho posclásico, que no es una fase creativa. Los juristas de la época se dedican más bien a ordenar y a compilar la producción jurídica de todas las fases anteriores. Repito nuevamente, tuvimos un salto de internet, ya estamos nuevamente conectados al aire. Decía que el periodo del Imperio Absoluto va a corresponder, en cuanto a la historia del derecho se refiere, a la base del derecho posclásico. María Parra, bienvenida a nuestra clase. De manera tal que no va a ser una fase creativa, sino que los juristas de la época se van a dedicar más bien a ordenar y a compilar la producción jurídica de todas las fases anteriores. Compilaciones jurídicas prejustinianas. Mayra, si puedes silenciar tu micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Decía entonces, las compilaciones jurídicas prejustinianas en la época de Diocleciano, tenemos el llamado Código Gregoriano. Insisto, en la época de Diocleciano vamos a tener el llamado Código Gregoriano. Después aparece el Código Hermogeniano, ambos de carácter privado, y que, pese a no haber llegado hasta nosotros ni el gregoriano ni el hermogeniano, son conocidos porque fueron posteriormente recogidos por Teodosio II y por el propio Justiniano. El código gregoriano va a ser el más completo. Bienvenida, Yerilé, a nuestra clase de hoy. Decía que el código gregoriano es el más completo y contiene constituciones dictadas entre los años 196 y 295. Por su parte, el código hermogeniano complementa a el anterior, o sea, al gregoriano, y incluye las constituciones del 291 al 324. Durante los reinados de Valentiniano en Occidente y de Teodosio II en Oriente, en el 426, se publicó una colección de jurisprudencia
la famosa ley de citas, que va a señalar las opiniones de Gallo, Papianiano, Paulo, Ulpiano y Modestio, como vigentes y susceptibles de ser aducidas en juicio. Si los pareceres de estos jurisconsultos no eran unánimes, prevalecía la opinión de la mayoría, y en caso de empate se recurría a la ley de Papiniano. De manera tal que también bajo el reinado de los emperadores antes mencionados se publicó una codificación ya para el año 438, esta ya de carácter oficial, llamada Código Teodosiano. El Código Teodosiano fue una obra que constó de 16 libros y contenía ordenadas y clasificadas las constituciones emitidas desde la época de Constantino hasta la época de la publicación del Código Teodosiano. Con posterioridad a dicho código y hasta la época de Justiniano, las constituciones correspondientes a los dos imperios son recopiladas y publicadas con el nombre de las nuevas teodosianas y post-teodosianas. A la caída del Imperio de Occidente en el año 476, los pueblos que ocuparon los que fueran antiguos territorios imperiales crearon nuevos reinos, tales como el de los ostrogodos, el de los visigodos y el de los borgoñones. Los vencedores respetaron y conservaron la organización judicial y la legislación de los vencidos, creándose así el sistema que se conoce como principio de personalidad en la aplicación del derecho. Esto es, existieron leyes para ello, leyes bárbaras, y para los romanos ordenamientos tomados del propio derecho romano. Leyes romanas, es decir, romano-bárbaras. Bajo estas características vamos a conocer tres obras emblemáticas e importantes. El Edicto de Teodorico, la ley romana de los visigodos y la ley romana de los borgoñones. El Edicto de Teodorico probablemente data del año 503 y se debe al mismo Teodorico, que fue el rey de los ostrogodos, este nuevo edicto, y está dividido, por supuesto, en 155 capítulos y contiene disposiciones tomadas básicamente de los códigos antes mencionados, los códigos gregorianos y hermogenianos, y también incluye, por supuesto, los códigos teodosianos. En lo fundamental, la obra trata de problemas de orden público y del derecho criminal. Decía en este nuevo salto de internet, bienvenida Yulimar Chacón a nuestra clase. En el salto del internet decía que el edicto de Teodorico constituye básicamente disposiciones tomadas de los códigos gregorianos y de los códigos
hermogeniano, y por supuesto también incluye parte de los edictos teodosianos. En lo fundamental, la obra trata problemas de derecho público y de derecho criminal. El edicto entonces de Teodorico constituye una excepción en relación con las otras leyes romano-bárbaras. Se aporta del principio de personalidad y adopta el de territorialidad en cuanto a su aplicación, ya que debía ser observado tanto por los bárbaros como por los romanos. La ley romana de los visigodos va a ser entonces una de las más importantes de los documentos de este tipo. Fue compuesta por Alarico II y se le conoce también con el nombre de Breviario de Alarico. Está integrada o estuvo integrada primordialmente por las constituciones imperiales de Teodosio, parte de las instituciones de Gallo y de las sentencias de Paulo y de las respuestas de Papianiano. Las distintas sesiones de la obra se presentan siempre acompañadas de comentarios o interpretaciones que, por un lado, tienden a aclarar el texto y por el otro tratan de adecuarlo a las necesidades del momento. Por último, la ley romana de los borgoñones, conocida también con el nombre de la ley Gambetta, data del año 516 y fue elaborada por el rey Gundobado. Esta ley, que es casi un extracto del brevario de Alarico, tuvo una vigencia efímera. Como efímero también fue el reino de los borgoñones. Aproximadamente duró medio siglo nada más. El derecho romano justiniano. En el 522 ascendió al trono imperial el emperador Justiniano, que reinaría hasta su muerte en el año 565. Su obra como gobernante destaca en el ámbito político-militar como en el religioso y en el ámbito jurídico. En el primer aspecto pretendió restaurar el antiguo imperio romano, logrando reconquistar algunos de los territorios invadidos por los bárbaros: África, Córcega, Sicilia y parte de la península ibérica, que representa hoy en día la España que hoy conocemos. En lo religioso, trató de unificar las creencias e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. En este nuevo salto de internet decía, para recomponer lo que se perdió en estos 30 segundos nuevamente del salto de internet, que el emperador Justiniano quiso en la parte religiosa tratar de unificar las creencias e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. En materia jurídica, Justiniano llevó a cabo una gran labor legislativa, gracias a la cual, en posibilidad de estudiar,
todo el derecho romano. La labor legislativa llevada a cabo por Justiniano desde el momento en que sube al trono en el 527 tiene una importancia decisiva dentro de la historia del derecho en sí. Pues gracias a él, gracias a Justiniano, conocemos aquel que rigió a los romanos durante los siglos anteriores. El derecho romano, que va a ser estudiado y aplicado en diversos pueblos, no es el clásico de la época del Principado, sino es el derecho elaborado por dicho emperador y que ahora nosotros conocemos como el derecho romano justiniano. La inmensa labor legislativa de este emperador, efectuada por Justiniano, tiene que ser contemplada desde dos ángulos. De aquí la importancia de este periodo de este emperador.